Una operación para desarticular un plan de una presunta nueva masacre contra Israel. Así informó el gobierno israelí sobre el asalto a un hospital en Cisjordania en el que el ejército israelí mató a 3 supuestos terroristas. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: soldados israelíes encubiertos matan a 3 presuntos terroristas, según el ejército, parte de una célula de combate en el hospital de Jenin. En esta edición discutiremos más sobre esta operación y qué implicaciones podría tener. Los agricultores franceses se niegan a dar marcha atrás en las protestas que ya duran una semana. Convoyes de tractores siguen alrededor de París pese a los anuncios del gobierno. Exigen, entre otras cosas, que el gobierno garantice una competencia justa para los productos nacionales. El ejército de Israel asegura haber matado en un hospital de Jenin, en Cisjordania, a 3 miembros de lo que calificó de célula terrorista que preparaba un nuevo ataque en Israel. Las imágenes de cámaras de seguridad han dado la vuelta al mundo. Soldados israelíes, disfrazados de personal médico, abaten a 3 sujetos en uno de los pasillos. El gobierno asegura que eran militantes de organizaciones islamistas palestinas. El director de la clínica, sin embargo, aseguró que al menos una de las víctimas era un paciente. Las fuerzas israelíes irrumpen en un hospital, disfrazadas de personal médico y civiles palestinos. Esto es el resultado del tiroteo a 3 miembros de grupos armados palestinos. El director del hospital describió lo sucedido. A las 5:30 de la mañana de hoy, las fuerzas especiales de ocupación se introdujeron sigilosamente en los pasillos del hospital Ibn Sina. Lo hicieron por las entradas norte y sur, vestidos de enfermeros, médicos y civiles. Llegaron al 3er piso. Tocaron el timbre y la puerta estaba cerrada. Así que llamaron para ingresar al departamento. Israel afirmó que los hombres planeaban llevar a cabo un ataque y que fue un ejemplo más del uso cínico de áreas civiles y hospitales como refugios y escudos humanos por parte de organizaciones terroristas. Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, dijo que uno de los fallecidos era de los suyos. La Yihad Islámica Palestina afirmó que los otros 2 hombres eran miembros de su grupo familiar. El hospital donde tuvo lugar la operación del martes está en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Las instalaciones se ubican a poco más de 1 kilómetro del campo de refugiados de Jenin, que alberga a más de 10.000 palestinos desplazados. El ejército israelí realiza incursiones regularmente en el campo, conocido por albergar a miembros de grupos militantes. La ONU afirma que más de 360 palestinos han sido asesinados en Cisjordania por fuerzas israelíes o colonos desde los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con el periodista Miquel, ahí estarán en Jerusalén. Miquel, buenas noches. Bueno, la prensa israelí, decíamos, ha identificado al menos a uno de los abatidos como miembros de Hamas y a los otros 2 como parte de la yihad islámica. El gobierno israelí dice que estaban preparando un atentado inspirado en la masacre del 7 de octubre. ¿Qué más nos puedes contar también sobre lo sucedido y naturalmente sobre la controversia? Bueno, digamos que no es habitual este tipo de operaciones. Hay que decir que en el Jenin, por ejemplo, sí que en varias ocasiones los hospitales habían sido rodeados por las fuerzas de seguridad, se había realizado alguna redada puntual, pero nunca se había realizado una operación de este tipo. Ha sido pasadas las 5 de la mañana cuando ha entrado este comando israelí disfrazado como personal sanitario y en apenas 10 minutos han accedido a la última planta en la cual estaba
ingresado. Desde hace meses recibía tratamiento un miliciano de Hamás que había resultado herido hace 3 meses precisamente en el ataque israelí con un dron. Allí, en esa misma habitación, se encontraba este miliciano de Hamás con otros 2 milicianos de Yihad Islámica, y las fuerzas especiales de Israel han abierto fuego y los han matado ahí mismo, en las camas donde se encontraban. Las imágenes de seguridad han recogido todo lo que ha ocurrido, incluso el momento en el cual también han disparado contra los 3 jóvenes también parece que está grabado, según informan los medios palestinos. Y como indicas, los israelíes hablan de que han neutralizado a unos terroristas que pensaban hacer un ataque como el del 7 de octubre en alguna colonia de Cisjordania, y los palestinos hablan de un asesinato a sangre fría de un paciente que estaba siendo tratado en el hospital y otros 2 jóvenes que estaban acompañándole. Son las 2 versiones que nos están dando en estos momentos. Las imágenes están ahí, y hay que decir que pasada esta operación el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha sido el primero en felicitar al comando israelí que ha llevado a cabo esta operación. Y todo esto en un contexto también de violencia entre colonos, entre los palestinos de Cisjordania, y también entre las advertencias que viene haciendo el gobierno de Israel y el gabinete de guerra desde el 7 de octubre. Insisten en la penetración de Hamás entre los palestinos de Cisjordania. ¿Qué nos puedes decir, Miquel, de la popularidad del movimiento islamista en Cisjordania tras la masacre en Israel y también tras ese intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes y la pugna, también hay que decirlo, por el liderazgo entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina? Hamás precisamente ha reaccionado muy rápido tras conocer la noticia ocurrida en el hospital de Jenin, y ha clamado venganza por la muerte de uno de sus milicianos en esta operación encubierta del comando israelí. Lo cierto es que la popularidad del grupo islamista está creciendo en Cisjordania, tal y como nos han demostrado las últimas encuestas que se han realizado en los territorios ocupados, y un punto fundamental es precisamente el que acabas de señalar, esa liberación que se produjo de presos durante esa semana de tregua que hubo en Gaza. Sirvió para elevar mucho la popularidad del movimiento islamista, y a esto hay que sumar el desgaste que sufre la Autoridad Nacional Palestina, que, como estamos viendo desde hace años, no tiene autoridad, tampoco es nacional porque no gobierna en Gaza, y depende absolutamente de la comunidad internacional. La figura del presidente Abbas pues realmente tiene ahora mismo muy poco apoyo entre su gente, como se ha visto también en esas encuestas, y es Hamás y esa operación realizada el 7 de octubre contra las comunidades agrícolas israelíes en la verja de separación lo que le ha dado ese repunte en la popularidad, y en esas encuestas también se indica que cada vez más gente está a favor de la lucha armada. Estos son que dan las encuestas, y eso es también lo que se respira en las calles, donde se ve realmente que la Autoridad Nacional Palestina, el partido político Fatah que lidera Mahmoud Abbas, pues realmente está en sus horas más bajas de apoyo entre los palestinos. Miquel Ayestarán, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Jerusalén. Gracias a vosotros. Y mientras tanto, en París continúan este martes las negociaciones sobre un posible alto el fuego en Gaza. Representantes de Israel y de Hamás se entregaban este lunes, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, una propuesta para un posible acuerdo de tregua e intercambio de prisioneros, o de rehenes más bien, para ser más específicos. El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, afirmaba que el grupo está estudiando la propuesta y va a responder pronto. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó cualquier retirada militar de Gaza y la liberación masiva de prisioneros, la excarcelación masiva de prisioneros de Hamás, como sugiere la propuesta de acuerdo. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Oigo comentarios sobre todo tipo de acuerdos, así que quiero dejarlo claro. No pondremos fin a esta guerra sin lograr todos nuestros objetivos. Esto significa la eliminación de Hamás, el regreso de todos nuestros secuestrados y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel. No retiraremos al ejército de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de esto sucederá. ¿Qué ocurrirá? Victoria absoluta. Y mientras la comunidad internacional presiona para un alto el fuego, los temores también aumentan a que se produzca una propagación de este conflicto a otros países de la región, como estamos viendo.
El presidente Joe Biden afirmaba que no busca una escalada, pero dijo también haber decidido ya cuál será la respuesta de Estados Unidos al ataque con drones atribuido a Irán, que mató, recordemos, a 3 soldados estadounidenses en Jordania. Este martes, las milicias proiraníes de Kataib Hezbollah en Irán anunciaron la suspensión de sus operaciones militares contra las tropas de Estados Unidos. El Pentágono contestó que espera hechos y no palabras de parte de la milicia proiraní. Y mientras tanto, el goteo de anuncios de cese de la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos continúa. Ya son 16 países donantes los que decidieron cortar temporalmente sus aportaciones en medio de una investigación contra al menos 12 de sus empleados por su presunta implicación en la masacre terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas pide a los donantes que no corten sus ayudas en un momento tan crítico para los gazatíes. La Unión Europea anunció que seguirá prestando ayuda esencial a los palestinos en Gaza hasta que finalice la investigación de la Agencia de la ONU. La Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos ha perdido la mitad de su presupuesto tras el escándalo que salpica a varios de sus trabajadores. El dilema europeo de apoyar a los palestinos sin financiar a Hamás, grupo que tiene incluido, recordemos, en su lista negra de organizaciones terroristas en el mundo. María García Sornosa, colega con detalles ahora mismo en Bruselas. María, saludos. Y bueno, ¿qué significa para Bruselas ese concepto de ayuda esencial y cómo responden las autoridades a esa cuestión de que los fondos no vayan a parar al grupo que considera terrorista? Sí, Jenny, tras el escándalo, la Unión Europea ha anunciado que no va a congelar los fondos a la agencia de la ONU, pero sí ha pedido una investigación, una auditoría independiente con expertos europeos para esclarecer los hechos. La Comisión Europea tiene mecanismos muy exhaustivos para evaluar dónde van sus ayudas humanitarias en cooperación o al desarrollo. De hecho, al inicio de la guerra en Gaza inició una investigación tras la que concluyó que ni un solo céntimo europeo había ido a parar a manos del grupo terrorista Hamás. El bloque comunitario es el mayor donante del mundo para la población palestina. Este año tiene comprometidos 125 millones de euros. La mayoría, de hecho, son canalizados a través de UNRWA. Por eso, Naciones Unidas y decenas de organizaciones no gubernamentales están pidiendo a la Unión Europea que no congele estos fondos para no agravar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y de esos de más de 1 millón de desplazados internos. Y Europa acude, María, dividida, hay que decirlo, en torno a este dilema. Hay una investigación en marcha sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y hay también un gran dilema. ¿En torno a qué argumentos entonces alinean los Estados socios europeos? Sí, Jenny, los europeos afrontan este debate divididos pero sin sorpresas, porque hay un bloque comandado por España, por Irlanda o por Bélgica que no han anunciado el congelamiento de las ayudas y de hecho son estos países los que piden un alto al fuego inminente en la Franja de Gaza, pero enfrente hay otros como Alemania o Países Bajos que sí han suspendido los fondos y que son los que mantienen una postura más laxa con el Estado hebreo, pero también dentro de las filas de la propia Comisión Europea hay muchas fisuras, porque hemos visto la reacción del comisario húngaro que ha dicho que las acusaciones son muy graves y que esto no puede ser un business as usual, pero enfrente hay otros como Josep Borrell, el alto representante, que es más de la opinión de que esto no puede suponer un castigo colectivo sobre toda la población palestina. Todo esto llega, Jenny, además pocos días después del fallo de la Corte Internacional de Justicia que pidió medidas cautelares a Israel, especialmente para aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, así que todo ello pone mucha más presión a una Unión Europea que lleva 4 meses muy dividida y que recordemos que solo ha llegado a acordar un consenso de mínimos que pasa por pedir pausas humanitarias en la franja. María García Sornosa, un abrazo allá en Bruselas. Un abrazo, Jenny. Y hay otro tema que también está poniendo a prueba a Europa. El nuevo primer ministro de Francia, Gabriel Attal, anunciaba que estaba introduciendo controles sobre los productos alimenticios extranjeros para garantizar una competencia justa de los productos nacionales. Aparentemente el anuncio no calmará de momento los ánimos de los agricultores que organizan protestas en todo el país. Hay protestas similares, en verdad, en toda Europa, también aquí en Alemania. Los franceses utilizan tractores para bloquear carreteras alrededor de la capital de París y también otras ciudades. Los agricultores en Francia han rodeado París. Cientos de tractores bloquearon las autopistas hacia la capital.
Llevan días protestando en contra del aumento de los costos del combustible y las importaciones baratas. La creciente presión es uno de los primeros desafíos para el nuevo primer ministro de Francia, Gabriel Attal, quien anunció en el Parlamento varias medidas para tranquilizar a los agricultores. Nuestra agricultura es nuestra fuerza y nuestro orgullo. Por lo tanto, afirmo solemnemente que debe existir y existirá una excepción agrícola francesa. Soy consciente de la creciente regulación y de decisiones a veces desconocidas que emanan de no se sabe dónde. Los agricultores también tienen sus dudas y buscan respuestas y soluciones. Estaremos ahí sin lugar a dudas. Pero sus palabras no han convencido a los agricultores. Ellos continúan su protesta alrededor de la capital y en otros lugares del país. Aquí en el sur, los agricultores mantienen las carreteras bloqueadas incluso cuando cae la noche. Todos nos sentimos un poco agotados. Y como somos agricultores, a menudo estamos aislados en nuestros campos. No es una acción en la que participamos juntos, pero la protesta también es una forma de unirnos, de mostrar solidaridad, con un mensaje que es para todos, ya sea alguien del sector del vino o de los cereales, no importa, todos enfrentamos las mismas dificultades. Llegaron en gran número con la intención de bloquear la capital, con camiones que llevan mensajes en francés que advierten a sus compatriotas: nuestro fin será tu hambre. Vamos a seguir hablando de este tema y lo hacemos con mi colega Juliana González, Economía. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Es que la Comisión Europea aseguró este martes que las conversaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur continuarán después esto de que un funcionario francés afirmara que el presidente Macron había convencido al Ejecutivo Comunitario para enterrar este acuerdo. Esto de cara a las protestas de los agricultores en el país. Y es que horas antes Macron había afirmado que Francia no apoyará este acuerdo, ya que las reglas del sector agrícola sudamericano, asegura el mandatario, no son homologables a las que se exigen a los productores europeos. Sus declaraciones llegan en medio de las protestas de los agricultores que presionan al gobierno francés también para reducir las importaciones del grano ucraniano. Macron se reunirá en Bruselas este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente francés afirmó que Francia demandará mayor claridad por parte del Mercosur antes de apoyar el acuerdo que está en fase de ratificación luego de 2 décadas de negociaciones. Un nuevo obstáculo a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, considerado histórico por su tamaño, alcance temático y significado político. Invitamos al director del Observatorio de América Latina de la IE University en Madrid, Germán Ríos Méndez. Muchas gracias, señor Ríos, por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, Macron repitió hoy que no respalda el acuerdo con el Mercosur y ya llegó ese tirón de orejas desde Bruselas, que aseguró también hoy que las conversaciones continúan. ¿Cuál es su lectura del pulso actual? ¿Quién ganará? Bueno, yo creo que esto es un acuerdo fundamental tanto para Europa como América Latina y no necesariamente por el tema agrícola. Es un tema mucho más amplio que el tema agrícola, es un tema que tiene que ver con el cambio climático y con la colaboración de 2 regiones que están en la misma página. Yo creo que estos eventos que son individuales de grupos de interés no deberían desviar la atención en el objetivo común, que es poder trabajar de manera conjunta 2 de las regiones más importantes del mundo para poder combatir el cambio climático y algunos otros problemas que enfrenta el planeta. Señor Ríos, pero si nos concentramos justamente en ese tema de los agricultores, lo que estamos viendo acá en Europa es un movimiento de primero los agricultores alemanes, ahora los franceses, y aparecen en escena las protestas españolas que se extenderán hasta el mes de febrero. ¿Hasta qué punto puede haber un efecto contagio europeo y tener un impacto mayor, o esto se circunscribe a su carácter netamente nacional? Yo creo que se circunscribe netamente a un carácter nacional. Son movimientos individuales. No solamente se están quejando por el acuerdo de Mercosur, también se están quejando por otros temas que los afectan, como las importaciones desde Ucrania. Pero me parece a mí que la Unión Europea ha expresado claramente que este es un acuerdo que va más allá de esos intereses individuales y de esos intereses nacionales, por lo cual
Creo que van a seguir avanzando en las negociaciones. No me queda claro si se va a aprobar o no, pero lo cierto es que si no se aprueba sería una gran oportunidad perdida tanto para Europa como para América Latina. Esto sin duda, ya para terminar y brevemente, ¿qué herramientas puede tener a la mano la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hacer entrar en cintura al presidente francés frente a estas presiones de los campesinos franceses? Yo creo que el argumento más importante que tiene Europa para los países individuales es que de todo lo que ellos se quejan, que son las malas prácticas agrícolas, la deforestación del Amazonas, los problemas de baja calidad en los productos de América Latina, no se van a resolver si la Unión Europea no está ahí. Tiene mayor impacto la Unión Europea dentro de un acuerdo que fuera de un acuerdo, porque fuera de un acuerdo no va a tener ninguna capacidad de influenciar o de tener algo que decir en las políticas de los países del Mercosur. Sin embargo, dentro del acuerdo tendría mucha mayor capacidad para poder hacerlo. Muchas gracias, señor Germán Ríos Méndez, economista y director del Observatorio de América Latina de la IE University en Madrid, por estos análisis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En Bolivia, los bloqueos de carreteras de los seguidores del expresidente Evo Morales lograron mover al gobierno de Luis Arce para que el Parlamento expida una ley que convoque a elecciones judiciales. El Ejecutivo asegura que los 9 días de cierres de vías han provocado pérdidas millonarias y pide que tras alcanzado este acuerdo, los manifestantes pongan fin a los bloqueos. Están en huelga de hambre. Diputados en La Paz, sede del gobierno boliviano, y sus afines exigen elecciones justas. Protestan porque el Tribunal Constitucional inhabilitó al expresidente Evo Morales para optar a un 5º mandato. La población indígena de Bolivia no se siente representada por el gabinete del actual presidente Luis Arce. Queremos decir al pueblo boliviano que se está satanizando a los bloqueadores, a mis hermanos indígenas, originarios, campesinos, indicando que son narcotraficantes, que son terroristas. No podemos humillar de esa forma a mi gente. Los partidarios de Morales bloquearon carreteras en todo el país, provocando problemas de abastecimiento de gasolina y alimentos. La escasez hace subir los precios, como dice esta frutera. Como consecuencia, cada vez hay más gente que no puede permitirse comprar, por ejemplo, fruta fresca. Diría que entren en un diálogo para que no perjudiquen, más que todo perjudican a la gente que necesita, digamos, la fruta. Más que todo, por eso yo diría que arreglen de buena manera. Pero el problema no tiene solución a la vista y las tensiones entre partidarios y detractores del expresidente Morales siguen creciendo. Y a continuación repasamos otras noticias económicas en formato breve. En su informe de predicciones económicas, el Fondo Monetario Internacional redujo fuertemente su pronóstico de crecimiento para la economía argentina en 2024. El organismo corrigió la estimación de 2,8% positivo, pasando a un 2,8% pero de caída de la actividad. Sin embargo, el informe asegura que el rebote en 2025 sería importante. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó este martes que Volkswagen anunciará el próximo viernes una inversión en su planta de São Bernardo do Campo, sin dar más detalles. El mandatario aseguró que su gobierno había animado a los fabricantes de automóviles a invertir en Brasil después de que General Motors anunciara la semana pasada que invertiría $1.400 millones en el país hasta el 2028. Y Toyota fue en 2023 el consorcio automotriz que más unidades vendió en todo el mundo por 4º año consecutivo. Con un total de 11.200.000 vehículos, las ventas crecieron más de un 7% y marcaron un nuevo récord histórico en la industria automotriz mundial. El gigante japonés aventajó al grupo Volkswagen por casi 2 millones de unidades registradas en 2023. Y nos quedamos aquí con las noticias económicas, pero entramos con temas un poco más amables, Jenny, ¿no? Una cita que alguien me dijo por ahí, uno no debería perderse por lo menos una vez en la vida, Río de Janeiro, el carnaval, y es que el 9 de febrero comienza el carnaval de Río
Y las escuelas de samba trabajan a toda máquina en los preparativos, pero hay una de ellas a la que queremos dedicarle la próxima pieza porque dedica su presentación a la memoria de un marinero que lideró esa revuelta contra el látigo. Esto es a comienzos del siglo XX, cuando la esclavitud, recordemos, ya había sido abolida en Brasil. Según esta escuela de samba, aunque ha pasado tanto tiempo desde entonces, hay problemas que aún no se han resuelto. La Escuela de Samba Paraíso do Tuiuti rendirá un homenaje en el Carnaval de Río de Janeiro a João Cândido. Tras presenciar el maltrato de una camarada en 1910, el marinero lideró una revuelta contra los latigazos que propinaban a menudo los oficiales. Él y otros amotinados fueron torturados y apenas 2 sobrevivieron. Jack Vasconcelos, que creó el tema para el desfile, afirma que decidió homenajear a Cándido porque la violencia heredada de la esclavitud sigue ocurriendo. De hecho, será interpretado por un repartidor negro que el año pasado fue golpeado con una correa de perro por una mujer blanca en Río. Si estamos hablando de un acontecimiento histórico que nos conmocionó en 1910 y del que tenemos que hablar hoy, y vemos que las mismas acciones de 1910 resuenan hoy en nuestra vida cotidiana, entonces es señal de que las cosas no se han resuelto. Expulsado de la Marina, Cándido y su familia perdieron sus pensiones y cayeron en la pobreza. Su familia, al igual que muchas otras personas y organizaciones, reclaman compensaciones por parte del Estado. Nunca recibió nada de la Marina. Nunca recibió nada de la Marina, del gobierno. Nunca recibió nada. Lo expulsaron. Lo excluyeron después de 17 años en la Marina. Sufrió mucho para mantener a su familia después. Para sustentar a familia. El incipiente clamor en Brasil a favor de las indemnizaciones se suma a movimientos similares en el extranjero, como en Estados Unidos. Varios indicadores muestran que la discriminación persiste en Brasil. Los brasileños negros y birraciales tienen más probabilidades de ser pobres, estar en prisión y morir de forma violenta. El carnaval comienza la próxima semana y la Escuela de Samba Paraíso do Tuiuti desfilará el 12 de febrero en Río de Janeiro en honor a João Cândido y para exigir reparación para la comunidad afro-brasileña de Brasil. Y a continuación, Elon Musk asegura que ya se implantó el primer chip cerebral en un ser humano. El anuncio lo hizo a través de su propia red social, de que su compañía Neuralink implantó ese primer chip cerebral. La función de este implante es leer la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar funciones dañadas tras, por ejemplo, un infarto o una esclerosis. Neuralink recibió luz verde en 2023 para realizar sus primeros estudios en seres humanos. Aquí nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.